es muy bueno y ayuda, más allá de lo que podamos imaginar, a la persona recitar el libro de Teilín también. Recitarlo como si fueran sus palabras, como si fuera su plegaria, incluso en secciones que aparentemente no tendrían que ver con él, pero recitarlas como plegaria al Todopoderoso trae gran beneficio a la persona que lo hace. ¿Por qué? Porque esas palabras fueron inspiradas por el cielo y cuando la persona lo recita, la persona está hablando palabras de santidad, palabras que provienen de un nivel muy elevado en el ámbito espiritual. Y esa santidad le influye, lo purifica adentro y lo ayuda a mejorar, a temer a Hashem Itbaraj, a andar en sus caminos. Limpia y purifica y poda, como dijimos al inicio, su ámbito espiritual. Si la persona quiere acercarse de verdad a Hashem bendito, debe comenzar y hacer un hábito la lectura del libro de Tehilim, que cada día lea al menos un capítulo de Tehilim, al menos uno. Shalom a todos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Torah y Judaísmo. En este canal estamos estudiando toda la Biblia, toda la Tanaj hebrea. Por supuesto, estamos estudiando la Biblia según las explicaciones de la Torá oral, según el judaísmo, según los sabios de la Torá. Y en esta oportunidad vamos a estudiar la sección de toda la Biblia que se llama Ketuvim. Y el primer libro de los Ketuvim es el libro de los Salmos. Nos vamos a dedicar a estudiar este libro a partir de este momento, Bezrat Hashem. Pero antes de ingresar al estudio propio del libro de los Salmos, vamos a hacer aquí una breve introducción al libro. Vamos a revisar un poco qué nos dice la transmisión oral sobre el libro de los Salmos, uno de los libros más conocidos, más queridos incluso, que ha tenido una cercanía mayor con la persona que lo lee, que ha llamado la atención del lector, pues es el libro que narra las alabanzas del Creador. Pero según la Torá oral, según el judaísmo, hay en el libro de los Salmos abundantes riquezas espirituales para estudiar. Y por supuesto, ya que es uno de los libros de la Biblia, de la Tanaj, se requiere estudiarlo también, pero en base a la explicación de la transmisión oral. Y va a ser muy importante aquel que quiera comprender mejor los salmos, que pueda revisar este estudio, porque hay cosas muy importantes que considerar antes siquiera de ingresar al libro. Por tanto, de eso nos ocuparemos en esta oportunidad con la ayuda del Todopoderoso. Antes de iniciar, te invitamos entonces a suscribirte a estos canales que tenemos donde compartimos estudios de Torá. Este canal Torá y Judaísmo, donde estamos estudiando toda la Biblia hebrea. Nuestro canal Am Israel. Somos Noágidas, donde hay un curso importante de judaísmo básico, de las bases de la fe judía, para poder entender mucho mejor la Biblia hebrea. Y sabiduría judía. Comencemos haciendo recordar al público que la Biblia hebrea tiene un orden distinto a la Biblia común que todos conocen. Las Biblias que utilizan los católicos o evangélicos y otras denominaciones tienen un orden diferente al orden de la Biblia en hebreo, de la Tanaj. La Biblia en hebreo está dividida en tres partes. La primera parte la llamamos Torá, que son los 5 libros de Moshe, de Moisés. La segunda parte
lo llamamos Nevi'im. Nevi'im significa profetas. Es decir, desde Josué en adelante, el libro de los Reyes, Isaías, todos los libros proféticos hasta Malaquías incluso. Y la tercera sección de la Biblia hebrea se llama Ketuvim. Ketuvim, la palabra indica escritos, algo que fue escrito. Obviamente toda la escritura fue escrita, pero vamos a ver exactamente por qué se le llama específicamente a esta sección Ketuvim, escritos, que hemos colocado aquí como escritos sagrados. ¿Por qué se le llama así a esta sección? Básicamente, si en realidad toda la Biblia fue escrita con inspiración divina. Entonces, vamos a venir a explicar esto, pero estamos puntualizando aquí que el orden de los libros de la Biblia en la Tanaj hebrea, en la Biblia hebrea, es diferente al orden de las Biblias que todos conocen. Porque en esta tercera sección de los Ketuvim está el libro de los Salmos, los Proverbios, el libro de Job, el libro de Ruth incluso, Lamentaciones, Cantar de los Cantares, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. Estos libros están en la tercera sección de la Biblia hebrea. Pero en las Biblias comunes, estos libros están incluidos dentro y mezclados dentro del libro de los profetas. Hay que tener esto en cuenta, pues nosotros estamos estudiando la Biblia hebrea y estamos dividiéndola tal como viene en la división original de... ¿Y por qué lo llamamos Tanaj? Porque es un acróstico. Tanaj es el acróstico de estas tres secciones, Torah, Nevi'im y Ketuvim. La última palabra, Ketuvim, que es visto aquí como Ketuvim, iniciando con una K aquí, es porque en hebreo esta es una letra que tiene dos maneras de ser pronunciada. Una es como si fuera K y la segunda es como si fuera una J en español. Por ese motivo, el acróstico que nosotros pensaríamos que tendría que ser Tanakh, en realidad es Tanaj, porque la tercera letra es una letra en hebreo. Aquí estamos colocando todo en español para que sea comprensible. Por tanto, el acróstico de estas tres secciones forma la palabra Tanaj y hace referencia a el conjunto de los libros de la Biblia hebrea en su orden original. Y debido a que el libro de los Salmos está en la tercera sección, es que nosotros vamos a iniciar estudiando el primer libro que se encuentra en esta tercera parte de la Biblia. Bien, ahora comencemos por el nombre del libro. ¿Cómo se llama el libro en verdad en hebreo? El libro de los Salmos, en español es conocido así como Salmos, pero en hebreo el título del libro es un nombre diferente. En hebreo se dice Tehilim, y Tehilim significa alabanzas. Es decir, que el nombre del libro en el original hebreo no se llama Salmos, se llama alabanzas. Sin embargo, cada uno de los capítulos del libro de los Salmos, cada capítulo es llamado Salmo. En hebreo es llamado así. Cada uno de estos capítulos es denominado Salmo, pero el nombre completo del libro no se llama Salmos, sino que se llama Alabanzas. Así es en hebreo. Vamos a revisar entonces estas palabras para aclarar mejor lo que estamos diciendo. El libro es el libro de Tehilim, así se llama en hebreo. Tehilim, como está escrito abajo, significa alabanzas. Es el plural de la palabra Tehilá, que es alabanza. Ahora, salmo en hebreo se dice Mizmor, como está escrito abajo.
Mizmor es traducido como salmo. Salmo es una palabra griega. Entonces, a un tipo de cántico estructurado y que fue compuesto para que otros lo canten también, a todo ello se le conoce en hebreo con el nombre de Mizmor. Mizmor proviene en su raíz de la palabra en hebreo zemer, como está abajo. Zemer tiene la raíz de la palabra Mizmor. Zemer es una canción con una estructura específica para que sea entonada incluso con instrumentos. Por eso en español, el término salmo, que también es un término que proviene del griego, hace referencia a esa canción específica en la cual hallamos también cierta poesía, rimas, una entonación específica con un tipo de instrumento específico también. Y cada uno de los capítulos del libro de Tehilim es considerado un mismor cada uno. Sin embargo, en hebreo también tenemos la palabra shir, que significa canto. Es el acto de cantar, cuando la persona canta. Y puede cantar la persona sin instrumentos. También es importante mencionar algo que es muy conocido en las fuentes, y es que la palabra mismor también tiene en su raíz la palabra podar. La idea de podar es quitar aquello que no sirve para que la planta pueda crecer mejor. El que recita el libro de los Salmos, el libro de Tehilim, de alguna manera está también podando en el área espiritual y quitando las cosas no buenas e inservibles al momento de recitar el libro de Tehilim. Ahora, el libro de Tehilim es el primer libro de la tercera sección de la Biblia hebrea, como hemos dicho, que se llama Ketuvim. Y esta es una regla para todos los libros que se encuentran en esa sección. ¿Por qué hay esta diferencia entre Nevi'im y Ketuvim, profetas y escritos? En realidad, toda la Biblia, desde la Torá, por supuesto, hasta el último libro de la Biblia hebrea, todas fueron escritas con inspiración divina, solamente que hay distintos grados de revelación en el ámbito espiritual. La Torá es el grado más elevado porque Moshe fue el más grande de todos los profetas. Moshe Rabenu, Moisés, recibió el nivel espiritual más elevado de todos los profetas. No se levantó un profeta como Moshe. Está escrito en el libro de Deuteronomio, de Devarim. Los libros de los profetas, los Nevi'im, también recibieron esa revelación en un grado un tanto menor, pero semejante a cómo lo recibió Moshe. Semejante, pero no en el mismo nivel. Los profetas experimentaron, como lo dijimos en la introducción a todo este estudio de la Tanaj al inicio, lo pueden revisar. Ellos experimentaron el ámbito espiritual más alto en el cual vieron la revelación. El Eterno les habló su palabra a ellos, y dicha revelación la colocaron por escrito. Entonces hubo dos partes. Hubo la profecía misma, revelada, y la escritura. Sin embargo, los Ketuvim tienen un nivel de revelación un poco menor al nivel de los profetas, de los Nevi'im, y ese nivel es llamado Ruach HaKodesh, espíritu de santidad, y es un nivel también de revelación divina, pero obviamente en un grado distinto, un tanto menor al grado profético. Ahora, la diferencia entre
la revelación profética y la revelación con Ruach HaKodesh, es que, tal como dice el nombre Ketuvim, que significa escritos, indica que los que escribieron los libros que están en esta sección de los Ketuvim, la revelación fue al momento de escribir. Ellos tuvieron esta inspiración, en primer lugar espiritual, estamos hablando de asuntos muy espirituales, y al ser inspirados, de inmediato fueron a escribirlo, y al momento de escribir es que toda la revelación vino a ellos para que sea escrita cada palabra exacta según él recibía en ese ámbito denominado Ruach HaKodesh. Esa es la diferencia básica entre los profetas y los escritos. Y eso implica que en realidad en toda la Biblia hebrea, en toda, a pesar de ser distintos niveles, todos los libros tienen un común denominador, que cada palabra tiene una razón de ser y contiene abundantes asuntos en todas las áreas y en todos los niveles del mundo espiritual, ya que es una revelación divina. Dentro de cada palabra de la Biblia podemos hallar explicaciones de muchos temas, tanto asuntos altamente espirituales, muy profundos, como asuntos de la vida cotidiana del ser humano. Toda la revelación divina fue compactada en los libros de la Biblia. Ahora pasemos a ver el libro de Tehilim, el libro de los Salmos. Pues nosotros recordamos que en los Salmos es colocado al inicio, en la mayoría de ellos, las circunstancias que el rey David estaba pasando, y en base a esa circunstancia está escrito este salmo. A veces es un salmo cuando el rey Shaul lo perseguía. A veces vemos un salmo mucho después en la historia cuando él ya era rey. Está el famoso salmo, el capítulo 3, que habla de la persecución de su propio hijo Absalom, cuando él ya era rey y su hijo mismo se rebela contra él. Es decir, vemos en los salmos que son del rey David, vemos que él coloca al inicio el motivo, cuando estaba en el desierto, cuando estaba perseguido, cuando se sentía enfermo, etc. En esos momentos que el rey David padecía y pasaba sus propias circunstancias, y allí era inspirado a decir estas alabanzas. Y posteriormente, la inspiración del nivel denominado Ruach HaKodesh hace que escriba las palabras exactas que fue inspirado a decir en ese momento que era perseguido, y en el orden que la inspiración divina, el Ruach HaKodesh, le dictaba como si fuera. Por tanto, debemos recalcar en este breve estudio introductorio que el rey David no escribió el libro de los Salmos con el objetivo que sea un libro poético. No es un libro de poesía. No es un libro en el cual, en base a sus sentimientos, él escribe diferentes palabras de alabanza al Creador. El asunto no es así en ningún libro de la Biblia. Pero en resumen, aquí decimos que el rey David era un hombre justo y además de ser justo, era piadoso, era un gran sabio de la Torá, conocía la Torá de Moisés muy bien y la estudiaba constantemente. Y en base a esos caminos de santidad que él anduvo siempre, recibió la inspiración divina. Y hay que saber que la transmisión oral nos dice que el rey David él mismo era un profeta. Sin embargo, el libro que él escribe de los Salmos
no fue escrito en el nivel de la profecía, de los Nevi'im, como hemos explicado, sino en el nivel de Ruach HaKodesh. Pero él mismo, era un profeta. Y en la época que habían profetas, por supuesto, había muchos profetas, no solo aquellos que vemos escrito en la Biblia. Había muchos más, los profetas, los hijos de los profetas, que son los discípulos de los profetas. Muchos en aquella época podían alcanzar el nivel de profecía y ser profetas. Según eso, hay gran sabiduría en el libro de los Salmos. No pensemos que las palabras que hallamos allí son poéticas o para adornar una canción. Cada palabra es exacta y trae un mensaje divino. Y hay enorme sabiduría en cada uno de los salmos. Bien, ahora hablemos de esa introducción que hay en cada salmo. En las Biblias comunes, cuando la persona observa un capítulo de los salmos, al inicio hay como una introducción, como si fuera un título, que dice al músico principal, al director, etc. Y las personas piensan que esa sentencia no es parte de los salmos. Y ahí encontramos un error en las traducciones de la Biblia. En el original, el primer versículo de los salmos es ese que está como introductorio, ese que dice al músico principal. En hebreo, ese es el versículo 1. Eso lo veremos cuando ingresemos a estudiar. Pero tengamos en cuenta eso, porque al inicio de cada salmo generalmente viene el autor. Y en la mayoría de salmos dice Salmo de David. De allí comprendemos que hay salmos que fueron compuestos por el rey David. Sin embargo, hay otros salmos que no dice Salmo de David, sino que dice Salmo de otra persona. Y por otro lado, en cada salmo se halla también en esa sentencia introductoria que a veces dice al músico principal, a veces dice con instrumentos de cuerdas de determinado nombre específico. Todas esas cosas que en hebreo están en el primer versículo tienen una razón de ser también, y es que a eso se le llama un tipo de lenguaje de cántico, y a la vez está asociado con un tipo de instrumento de aquel tiempo, de aquel entonces. Cuando pasemos a ver los salmos en cada capítulo, hablaremos también sobre estos tipos de instrumentos que se presentan. Pero la transmisión oral dice que esas sentencias al músico principal, esas diferencias que encontramos en cada salmo, son en realidad llamados lenguajes de cántico. Por ello la tradición oral nos dice que con 10 tipos de lenguajes fue compilado el libro de Tehilim. Vamos a verlo en este cuadro. El primer lenguaje es Nitzuach. Significa conducción. Es cuando en el libro de los Salmos, algunos salmos inician con para el conductor, etc. La segunda es Nigún. Nigún es una melodía. También aparece al inicio en algunos salmos. El tercero es Mismor, que se traduce como salmo, y hay muchos que empiezan así, Salmo de David o Salmo solamente. Tiene el lenguaje de Mismor. El cuarto se llama Shir. Shir significa canto. Hay algunos salmos que inician con ese lenguaje, canto. Quinto, Tehilá, alabanza. Hay salmos que inician así, como el Salmo 145, Tehilá le David,
la alabanza de David. Sexto, tefilá. Hay salmos que inician así, con la palabra tefilá, que significa plegaria o también oración. Tefilá le Moshe, que es el salmo 90. 7, masquil. Hay salmos que inician con el término masquil. Masquil quiere decir observar un panorama con la debida reflexión, con inteligencia. Octavo, oda'a, que significa agradecimiento. Como hay muchos salmos que inician diciendo Odula Hashem Kitov, agradezcan al Eterno porque es bueno, porque su bondad es eterna. El noveno, Ashre, que se traduce como dicha, es también la forma en la cual inicia el primer salmo de todo el libro. Dichoso el hombre que no anduvo en consejo de malvados. Y el último, Aleluya, que significa alaben al Eterno. Y hay muchos salmos que comienzan con esta frase, sobre todo los últimos. La transmisión oral dice que el libro de Tehilim fue transmitido con 10 lenguajes de cántico en correspondencia a los 10 autores del libro de Tehilim, que son los siguientes. El primero, Adán, el primer hombre. Él también dijo un cántico que está en el libro de los Salmos. El segundo, Malquitzedek. Malquitzedek es aquel que la mayoría conoce como Melquisedec, y en realidad es Shem, el hijo de Noé. Él fue llamado Malquitzedek en la transmisión oral. Él también dijo un cántico que se encuentra en los Salmos. El tercero es Abraham. Abraham Avinu, el primer patriarca. También es llamado en la transmisión oral Eitán. Eitán hace referencia al fuerte, ya que Abraham fue muy fuerte espiritualmente y muy firme cuando él comenzó a difundir la enseñanza que solamente hay un creador en el mundo. Él también dijo alabanzas al Eterno que aparecen en el libro de los Salmos. El cuarto es Moshe, el propio Moisés, que también dijo alabanzas y que están en el libro de los Salmos, como lo vemos en el Salmo 90. El quinto, el propio rey David. El sexto, Eimán, se verá cuando ingresemos al libro, y él era uno de los levitas. El séptimo, Asaf, también es un levita. El octavo, noveno y décimo, que es Asir, Elcaná y Abiasaf. Estos tres son los hijos de Coraj. En las Biblias en español es traducido como Coré, los hijos de Coré, que en realidad en hebreo son los Bene Coraj, hijos de Coraj. Coraj o Coré fue aquel que se rebeló contra Moisés y la tierra se abrió, como está escrito en el libro de Bamidbar, de Números, pero sus hijos no murieron, sus hijos se arrepintieron y se salvaron. Y ellos también entonaron alabanzas al Eterno por haberlos salvado y también recibieron inspiración. Ellos también son autores entonces de muchos salmos. Ahora bien, ¿cómo es que el libro de Tehilim tiene otros autores aparte del rey David? Y mucho más que estos autores fueron la mayoría muchísimo antes del rey David. Estamos hablando del propio Adán, de Abraham, del hijo de Noé. Entonces, lo que sucedió aquí es lo siguiente. En sus momentos, en sus épocas, tanto Adán, Shem, Abraham, Moshe, en algunos momentos
ellos fueron inspirados a decir un cántico de alabanza al Eterno, también inspirados por el Ruach HaKodesh, por supuesto, porque eran personas sadikim, eran justos, piadosos, pero lo que ellos dijeron como alabanza no lo colocaron por escrito, no tuvieron esa inspiración de escribir aquello que dijeron. Sin embargo, el rey David recibió la inspiración de colocar por escrito aquello que aquellos personajes de la Biblia dijeron antes. Es decir, en su momento, Adán dio una alabanza, Moshe dio una alabanza, estas alabanzas inspiradas por el Ruach HaKodesh. Pero cuando llegó la época del rey David, él recibió por inspiración del Ruach HaKodesh también cuáles son los salmos o las palabras de alabanza que dijo Moshe, que dijo Abraham, que dijo el propio Adán en su momento. Y él fue digno de colocarlas por escrito, de recopilarlas y colocarlas dentro del libro de Tehilim. Y al final, los propios salmos de David y los salmos dichos por los otros autores, todos fueron escritos a través de la inspiración divina, lo que el Eterno inspiró a David y lo que el Eterno inspiró a los demás, David lo colocó por escrito. Fue él quien lo escribió y lo compiló, a pesar que los autores fueron aquellos 10 que hemos presentado. Una de las cosas que también nos cuenta la transmisión oral es que el rey David siempre estudiaba la Torá durante las noches. Nos cuenta que al inicio de la noche, el rey David dormitaba, no dormía completamente, y cuando llegaba medianoche, se despertaba por completo para estudiar la Torá y también para alabar al Creador. Y en esos tiempos, en esos momentos que él dedicaba y consagraba su tiempo a la Torá, recibía la inspiración de también colocar por escrito el libro de los Salmos. La tradición, la transmisión oral nos dice que el rey David tenía un arpa. Por supuesto, eso también está escrito en la Biblia. El rey David tenía la costumbre de tocar un arpa. Pero cuando era rey, el arpa estaba colocada en su habitación. Y justamente cuando llegaba la medianoche, así nos cuenta el Talmud, un viento del norte soplaba y hacía que las cuerdas del arpa se tocaran por sí mismas. En ese momento el rey David despertaba por completo de lo que dormitaba, no dormía plenamente, dormitaba solamente, y comenzaba a fortalecerse mucho más en su estudio. Y así se pasaba toda la noche estudiando, y así era la vida del rey David, consagrado al estudio de la Torá durante la noche, también obviamente durante el día, pues está escrito que meditarás en la Torá de día y de noche. Pero obviamente durante el día también estaba ocupado en sus asuntos como rey. Por tanto, tenemos aquí al rey David, que era un sadik y un sabio de Torá, una persona justa, y por ese motivo fue digno de presentar al mundo este libro tan importante como es el libro de los Salmos. En el libro de Tehilim vamos a hallar entonces mucha sabiduría, mucho que aprender a partir de la transmisión oral. Y terminamos esta introducción diciendo lo siguiente: es muy importante, es muy bueno y ayuda más allá de lo que podamos imaginar a la persona recitar el libro de Tehilim también. Recitarlo como si fueran sus palabras, como si fuera su plegaria, incluso en secciones que aparentemente no tendrían que ver con él, pero recitarlas como plegaria al Todopoderoso trae gran beneficio a la persona que lo hace. ¿Por qué? Porque esas palabras
fueron inspiradas por el cielo. Y cuando la persona lo recita, la persona está hablando palabras de santidad, palabras que provienen de un nivel muy elevado en el ámbito espiritual. Y esa santidad le influye, lo purifica adentro y lo ayuda a mejorar, a temer a Hashem Itbaraj, a andar en sus caminos. Limpia y purifica y poda, como dijimos al inicio, su ámbito espiritual. Si la persona quiere acercarse de verdad a Hashem bendito, debe comenzar y hacer un hábito la lectura del libro de Tehilim, que cada día lea al menos un capítulo de Tehilim, al menos uno. Ahora, recitarlos implica leerlos con concentración. Por tanto, no es bueno leerlos apresuradamente. Es bueno meditar en las palabras que estamos leyendo. Ahora bien, aquellos que conocen hebreo, es mejor que lo reciten en hebreo, porque las palabras que fueron inspiradas en el idioma hebreo poseen una santidad completa. Sin embargo, aquel que no sabe hebreo, el Todopoderoso que lo sabe todo, conoce quienes no comprenden el idioma hebreo. Por tanto, se puede recitar el libro de los Salmos en español, siempre y cuando la traducción sea la más correcta y adecuada del libro. La traducción que hay en la mayoría de las Biblias tiene ciertos errores, y sobre todo con respecto al nombre del creador, que tenemos un estudio al respecto, que el nombre que aparece en las Biblias no es ese el nombre, ni en las Biblias católicas o en las Biblias evangélicas, el nombre colocado allí es un error para nosotros desde la perspectiva judía ortodoxa. Por tanto, es recomendable que no se diga el nombre que aparece en aquellas Biblias, sino que se diga en reemplazo Hashem, tal como se dice en hebreo, y que la traducción sea la más cercana. Por tanto, es mucho mejor adquirir o conseguir un libro de salmos con buena traducción, pero no faltará quien no tenga por el momento la posibilidad de adquirir un libro bien traducido, traducido por las fuentes hebreas correctas. Por tanto, también existe a través de Internet, en páginas judías ortodoxas, por supuesto, traducciones adecuadas que recomiendo revisar, como la traducción de Javad al español. Recomiendo mucho esa traducción para aquellos que no tienen a su alcance una buena traducción al español del libro de Tehilim. Pero aquellos que saben hebreo o pueden leer hebreo deben cerciorarse de ver y revisar muy bien el texto en sí para no equivocarse en las vocales y en las consonantes que dicen, que procuren estudiar y pronunciar bien cuando lo van a recitar en hebreo. Hay algunos que utilizan la fonética, que son las palabras que se dicen en hebreo, pero escritas en letras españolas. Por ese motivo, debemos recalcar que deben revisar muy bien la fonética para no equivocarse. En la fonética, la letra Z generalmente hace referencia a una letra en hebreo que se llama Zain, que se pronuncia como si fuera el zumbido de una abeja. Zain, así. Zot, Ze. Y eso deben revisarlo porque aquellos que leen de la fonética, si leen la palabra como la Z española, están pronunciando erróneamente. Deben revisar muy bien eso. Y aquellos que leen directamente del hebreo, que sean cuidadosos en las vocales, en las consonantes, que traten de puntualizar y pronunciar bien la letra Ain, que es una letra gutural, que traten de hacer esa diferencia, que hagan lo mejor
para pronunciar lo más adecuado posible. Y si alguno pregunta, ¿qué puedo hacer yo si me llego a equivocar, si trato de leer en hebreo correctamente, pero me equivoco? Hashem bendito ve el corazón. Y aquellos que en verdad se esfuerzan por estudiar y hacen lo mejor posible, pero llegaran a equivocarse, porque somos todos seres humanos, Hashem bendito observa ello, mira el corazón y recibe las palabras y la intención de la persona que quiere pronunciar bien, siempre y cuando obviamente no sea por descuido. Hashem bendito conoce el corazón de cada uno y acepta estos Teilim recitados de la mejor forma posible. Sin embargo, es tarea nuestra saber cómo recitarlos, cada uno en su distinta circunstancia. Quien conoce hebreo, que estudie muy bien cómo leer correctamente. Quien sabe un poco hebreo, un poco sí, un poco no, y desea utilizar la fonética, que mire bien esa fonética para que pronuncie correctamente, sobre todo en la letra Z, como hemos explicado. Y quien no conoce nada de hebreo, que recite en español buscando una buena traducción. Y Bezrat Hashem, el creador del mundo, recibirá estos recitados y tendrá un buen efecto en la persona que lo hace. Terminamos este estudio diciendo que hay muchos libros que traen al inicio del libro de Salmos y dicen que el salmo número tal es bueno para ayudar a determinados problemas como enfermedades, Haz Shalom y otras cosas negativas que el Eterno nos libre. Y hay salmos que ayudan a contrarrestar eso. A eso se le llama en hebreo segulá. Es un tipo de ayuda espiritual. Eso es cierto, eso existe. Las fuentes lo traen. Pero una cosa es necesario saber, que eso no es algo automático. No existe en el recitado de los salmos que funcione de manera automática y desaparezca todo aquello que nosotros queremos que se vaya de nuestra vida, todas las cosas malas. No es algo mágico. No significa que si yo recito el salmo tal, de inmediato veré la curación o veré la ayuda celestial. No se trata de eso. La segulá es algo que ayuda a la persona, que le da fuerza espiritual para que con la ayuda del cielo, la persona que está mal de salud se sane y todos los demás casos que allí aparecen. No pensemos que esto es automático, no pensemos que esto es mágico, no, sino que los salmos, así como todas las plegarias que la persona hace al Creador, las debe hacer de todo corazón y debe esperar la misericordia divina. No siempre la respuesta vendrá de inmediato. Hay muchas razones por las cuales las plegarias demoran en ser respondidas. Es un tema muy amplio, muy largo. Pero los salmos ayudan y nos dan fuerza espiritual para que sea posible que podamos liberarnos de estas aflicciones a través del recitado determinado de algunos salmos. Por tanto, la persona debe tener muy en claro qué cosa es una segulá. Una segulá es solo una ayuda espiritual, pero no basta con eso. Muchos desean librarse de sus problemas a través de recitar algunos salmos y piensan que con eso estarán bien, pero ellos mismos no se ocupan en cambiar y en arrepentirse y en buscar mejorar su conducta, sino que desean soluciones rápidas. Por tanto, así no funciona. Lo primero que debe hacer la persona si quiere la ayuda celestial es arrepentirse de las cosas que está haciendo mal, hacer teshuvah. Después de eso, podrá acudir al Todopoderoso en plegaria y en el recitado de los salmos, de los Teilim. Y Bezrat Hashem, en su abundante misericordia, se podrán ver resultados. No de forma automática, pero según nuestras plegarias, según nuestro arrepentimiento, según las circunstancias que el cielo determine,
podremos ver, Bezrat Hashem, salvaciones, soluciones, ayuda celestial. Habiendo aclarado esto, a partir de este momento ingresaremos a estudiar cada capítulo de los Salmos y ver la sabiduría que nos enseña allí. De este estudio te pudieron haber surgido algunas preguntas, por tanto te invito a colocar tus preguntas en los comentarios para poder, Bezrat Hashem, resolverlos. Y que el Eterno bendito nos dé sabiduría y nos ayude para estudiar cada uno de estos capítulos del libro de Tehilim, y esto nos acerque más a nuestro Creador, nos purifique, nos ayude y nos haga ver las maravillas de la Torá que se encuentran también en los escritos de los Salmos. Hasta aquí llegamos hoy. Muchas verajot a todos. Beatzlajá.